Radio Delfín presenta Voces. Voces. Por el derecho de hablar Con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. Gentiles amigos de la radio inteligente y de plataformas digitales de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Esta es una emisión más del programa Voces, la Delegación Campeche de la Asociación Nacional de Locutores. Doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que están presentes a través de nuestras múltiples plataformas de transmisión y por supuesto es un auténtico placer esta noche compartir micrófonos con mi compañera locutora Lenny Márquez. Lenny, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ramiro, ¿qué tal? Pues muy contenta, muy a gusto de poder compartir contigo esta emisión de Voces, de coincidir a través pues de estos medios que tenemos ahora, que bueno, finalmente nos conectan y podemos pues platicar acerca de diversas temáticas, como bien lo comentas, a través de Voces. Y antes de continuar con esta temática, con este programa que tenemos preparado para todos ustedes, pues agradecemos el espacio que nos brinda semanalmente a Radio Delfín y hacernos parte de la programación de la radio inteligente. También pues nuestra gratitud a nuestros amigos y seguidores en los perfiles que tenemos en las diversas redes sociodigitales como Facebook. Seguramente ahorita muchos de nuestros seguidores lo están realizando. Hemos notado que Facebook es una de las plataformas favoritas con quienes tenemos la oportunidad de interactuar. También en Twitter, también Instagram y YouTube. Si pueden, por favor, interactuar con nosotros, dejando comentarios, compartir pues las transmisiones, se lo vamos a agradecer porque finalmente pues eso nos motiva mucho a nosotros, los locutores de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Campeche. Así que pues vamos a comenzar con este programa, Ramiro. Claro que sí, Lenny, definitivamente los comentarios de nuestro amable público son bien importantes. Y bueno, esta noche tenemos un invitado por el tópico que tenemos hoy. Nos acompaña el doctor Alonso Huerta Aquino. Él es médico general, orgullosamente UNACAR. Él es egresado de la tercera generación de la licenciatura en medicina y bueno, por cuestiones de logística, él no nos puede acompañar ahorita aquí en videollamada, pero lo tenemos en la línea telefónica, así que vamos a darle la bienvenida. Doctor Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bien, estamos aquí finalizando un miércoles más, un día más de trabajo. Pues muchas gracias por invitarme al programa. Pues amigos, Lenny y doctor Alonso, el tema de hoy muy interesante, realmente el tema que todos hablamos diariamente, el tema de COVID-19, el tema de pandemia, pero vamos a enfocarnos un poquito más acerca de esta llamada tercera ola de contagios. Son tiempos difíciles, sí, se respira miedo, se respira preocupación, es muy posible. Ya tenemos más de año y medio después de que este huésped indeseado arribó a nuestro país. Y la verdad que duele reconocerlo, pero muchos de nuestros paisanos no hemos aprendido la lección. Entonces, vamos a enfocarnos en este punto relativo a el COVID-19 y estas temporadas de vacaciones que han habido en lo que va del año. Y es que en el mes de marzo, Lenny, por ejemplo, se cumplió un año de la primera víctima letal de COVID-19 en nuestro país. Se vislumbraba un mejor panorama ante la cercanía de la vacunación. Ya por ahí la gente empezaba a estar optimista, teniendo una visión de que podríamos ir saliendo en este año. La economía, nuestras vidas se vieron paralizadas por completo, los gobiernos estatales tomando medidas desde las más suavecitas hasta las más duras, incluso llegando a ser consideradas autoritarias. Se habla por primera vez en mucho tiempo de los toques de queda, de restricciones, pero ¿qué sucedió? ¿Y por qué la situación parece volver a repetirse y a salirse de control cuando hace unos meses esto no parecía así? Y pues la pregunta es si estamos interpretando a modo, a nuestra conveniencia, estas medidas que de repente nuestras autoridades relajan por ciertas cuestiones, actividades o eventos acorde al año. Así es, Ramiro, y pareciera que esta es una pandemia sin fin, porque si bien lo comentabas, ya pues
ya tenemos prácticamente más de año y medio con esta enfermedad que, como tú lo mencionas, incluso nos hemos familiarizado con varios de los términos. Ha venido no solamente a cambiar pues nuestras actividades, nuestra forma de comunicarnos también. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues bueno, hace unos días la Organización Mundial para la Salud pronosticó que en este próximo mes de agosto, es decir, ya dentro de unos días, los casos acumulados de coronavirus en el mundo pueden superar los 200 millones. Entonces son datos que prácticamente pues a algunos nos hace pensar que esto pues todavía tiene mucho que dar en el sentido de seguir permaneciendo en nuestras vidas. Algunos dicen que hay que convivir con el coronavirus. Yo creo que más bien hay que aprender a coexistir. Pero bueno, hay más datos que también quiero compartirte, Ramiro, y también con nuestros radioescuchas y seguidores. Es que en las últimas semanas se han reportado 3.4 millones de casos nuevos, lo que representa un aumento del 12%, mientras que el total de víctimas mortales de la pandemia supera ya los 4 millones. Los países con más casos nuevos han sido Reino Unido con un aumento del 41%, Estados Unidos con un aumento del 68% e Indonesia un aumento del 44% aproximadamente, considerada después de la India como el epicentro ahora de esta pandemia. Y pues también surge una pregunta más, si a partir de ahora es que se podrá hablar de una nueva variante. Pues bueno, estos son datos no para asustarnos, finalmente son cifras que debemos reflexionar y de ello pues seguir continuando con estas acciones en beneficio no solamente propio, sino también en el sentido de corresponsabilidad, Ramiro. Sí, Lenny, y esto que tú dices realmente nos está llevando a tener una idea de que todavía no se ve la luz al final del túnel, y es que precisamente el secretario general de la ONU para la Salud acaba de mencionar precisamente hoy en una nota que es muy posible, y la verdad que cuando decimos sorpréndeme 2021, bueno, pues aquí viene la situación, mejor imposible, dice por ahí. Dice que podría derivar una variante, la cual podría eludir todos los efectos que están siendo contrarrestados con la mayoría de las vacunas que están en el mercado en este momento. Entonces, la variante Delta, por ejemplo, que es la que ahorita está llegando con una carga impresionante en nuestro país, ya por ahí vi una estadística también de la Organización Mundial de la Salud que tiene una carga viral 100 veces más potente que la cepa original del SARS-CoV-2. Entonces, realmente sí es preocupante la situación, y sobre todo porque por ahí tienes el antecedente, Lenny, de las vacaciones de Semana Santa, y yo tengo una idea, no lo sé, es una opinión muy personal, que a partir de ahí también fue un detonante para llegar a donde estamos actualmente parados. Sí, Ramiro, coincidimos, y no solamente pues, a título personal, creo que eso también está ya fundamentado en diversas investigaciones, y no nos van a dejar mentir la gente que nos está acompañando en este programa de Voces, que vimos un sinfín de notas publicadas, tanto en medios tradicionales como en el formato digital, de pues estas imágenes, fotografías, incluso se hicieron memes de cómo las playas, de cómo estos lugares, hoteles, restaurantes, reservas ecológicas, quizá algunos lugares a los que no se acostumbraba turísticamente a asistir en vacaciones de Semana Santa, pues sí, estaban atiborrados de gente, estaban pues familias completas, supuestamente con la idea de cuidarnos, pero bueno, yo creo que no las aplicamos, porque finalmente, curiosamente, después de este periodo de Semana Santa, pues vimos y escuchamos, leímos estas notas en las que pues hubo un incremento, prácticamente un aumento de contagios, no solamente en estos lugares de los que estamos hablando de la Riviera Maya, sino en las entidades cercanas a la península, contando pues, obviamente Campeche y lo que es parte del centro de nuestro país, la Ciudad de México, incluso la zona fronteriza con Estados Unidos. Entonces,
pudimos evitar que hubiera este aumento de contagios, de qué manera contribuimos a esta tercera ola, y pues bueno, ¿qué faltó prácticamente para evitar que se encendieran estos focos rojos en la Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen, Tulum y otros sitios? Entonces, pues bueno, creo que hay muchísimas interrogantes, Ramiro. ¿Por qué insistir en visitar estos lugares si ya sabíamos que existía una demanda pues ya prácticamente pues saturada? La gente, veníamos de un encierro, escuchamos vacaciones de Semana Santa y quisimos ir a esos lugares, pero bueno, yo creo que las medidas no todas las aplicamos de la mejor manera y pues de alguna manera sí contribuimos a este aumento de contagios, Ramiro. Sí, definitivamente, Lenny. Fíjate que pues en algún momento todos estamos conviviendo con gente muy cercana que ya se contagió, o que algún familiar, al amigo del amigo, aunque realmente yo creo que ya no estemos a ese nivel de red de contagios, sino que ya pues un tío, nuestros padres, a lo mejor nuestros hermanos ya han caído lamentablemente. Y sí, esa es la pregunta. Yo creo que muchos de los que tratamos de ser un poquito coherentes con la situación, ¿por qué insistir en ir a estos lugares? Mucha gente, fíjate, yo platicaba con unas personas que me dicen, es que ya tenemos pagado el paquete de vacaciones y es que la agencia de viajes ya no me lo regresa. Entonces, de alguna manera, yo creo que es una cadenita de factores que difícilmente podemos deshacer como para hacer un corte de esta cadena de contagios. ¿Por qué? Porque si obligamos a estas agencias de viajes, a los hoteles, a volver a parar operaciones, a tener una recesión como la tuvimos en el 2020, yo creo que la economía del país sí va a sufrir daños ya quizá más severos de los que ya sufrió a lo largo del 2020. Entonces, yo creo que hasta cierto punto las autoridades sanitarias están en una situación de decir, bueno, sí te dejo trabajar, pero pues trata lo menos posible de amontonar a la gente. Pero en esta zona de un doctor me comentaba, un médico, me decía, definitivamente la tercera ola empezó de la Riviera Maya, empezó de la zona de la Riviera Maya hacia nuestra península y hacia todo el centro de la República, y vámonos para el norte. ¿Por qué? Porque mucha gente de allá llegó a vacacionar, gente hasta, como tú dices, de los Estados Unidos, turistas italianos, que tú los podías ver en la zona hotelera de Cancún pasearse sin cubrebocas, las discotecas, los antros. Entendemos el encierro, entendemos la necesidad de esparcimiento que todos como personas, como familias tenemos, los chavos, o sea, que ahora son a quienes de alguna manera se está culpando de esta situación, pues lamentablemente todos hemos sido partícipes porque ha habido una serie de irresponsabilidad. Ha habido un manejo inadecuado, creo, de todas estas medidas que debieron de tomarse. Hay por ahí una tablita comparativa en Reino Unido, Lenny, que publicaron también precisamente hoy, de cómo su curva de contagios disminuye una vez que la población casi en su totalidad tienen malos. Y te hablo de un país de tercer mundo, de primer mundo, perdón, de Reino Unido. Y bueno, a final de cuentas, pues vamos a preguntarle si te parece a nuestro invitado, el doctor Alonso Huerta, quien por ahí lo tenemos en la línea telefónica. Doctor, con todos estos antecedentes, ¿tú qué consideras? ¿Realmente ya la tercera ola está de lleno? ¿Crees que el incremento de estas cadenas de contagio, principalmente aquí en nuestro estado, Campeche, sí la podemos atribuir a quienes vacacionaron en Semana Santa en estos puntos que Lenny comentaba, parques temáticos, balnearios, hoteles, resorts, y a final de cuentas pues nos viene de rebote esta situación? Evidentemente estamos ante una tercera ola en esta pandemia. Yo creo que principalmente se debe a que la gente ha estado relajando las medidas de seguridad. El uso de cubreboca no ha sido muy bien aplicado en la población. El uso de gel antibacterial, lavado de manos. Yo creo que esas son las principales medidas que se han estado relajando. Y sobre todo que la población ha estado haciendo reuniones, haciendo fiestas, haciendo convivios, saliendo a restaurantes. Obviamente sin todo esto, medidas de seguridad. Yo creo que principalmente
esta ha sido la principal causa de contagios aquí en la isla, al ser una población pues relativamente pequeña, donde pues todos conviven entre todos de una manera directa o indirecta. Yo creo que igual tiene que ver las personas que van a otros lugares, pero yo creo que esas personas como que hasta cierto punto, al estar conscientes de que están viajando a otro lugar, que están yendo a otras ciudades, yo creo, porque me consta y lo he visto, que son gente que hasta cierto punto se cuida más. Obviamente, dependiendo del lugar a donde vayan, porque si van a una playa no es lo mismo que vayan a un hotel lleno de gente, a un restaurante lleno de gente, a unas fiestecitas ahí en el hotel. Yo creo que igual depende mucho al tipo de destino turístico que vaya, pero vaya, yo creo que principalmente el contagio aquí en Ciudad del Carmen se debe a que la gente ha estado relajando mucho las medidas. Sí, efectivamente, doctor, y pues es muy muy preciso el apunte el cual nos estás compartiendo y el cual agradecemos también para nuestro amable auditorio, porque todas estas cuestiones, independientemente de la perspectiva que podemos tener, que sin lugar a dudas ahorita pues están muy socorridos, andan muy ocupados y pues son casi materia humana de primera necesidad en estos tiempos. Y es la cuestión, Lenny, los contagios continúan. Esto comenzó en Semana Santa, pero pues siguieron transcurriendo los meses. ¿Y qué pasó? Que mucha gente volvió a sus hogares, a sus entidades, a sus países. Y bueno, de alguna manera, pues es un efecto dominó. Una cadena de contagios en pandemia es un efecto dominó. Y pues te hablo de marzo y abril, pero todavía llegó mayo, junio, cuando nuevamente parece que esta situación empieza a tranquilizarse un poquito y ya está la vacunación de nuestros adultos mayores, nuestros viejitos, pues resulta ser que se atraviesa la época de elecciones. Y Lenny, empezamos a ver de repente pues que en varios estados del país que estaban en semáforo naranja o rojo, pues ya los vemos en verde o los vemos en amarillo, se permiten de repente reuniones y concentraciones de público para eventos de campaña de nuestros ilustres y brillantes funcionarios que fungen como diputados, gobernadores. Y la verdad que yo creo que esto viene a derivar en un escenario más caótico, el cual ya estamos viendo hoy, y da mucho que pensar, porque aparentemente las autoridades y los políticos dejaron de lado la cuestión de la contingencia para enfocarse y concentrarse y literalmente llevar agüita para su molino. A mí me importa jalar a mi gente, a mí me importa tener las multitudes aquí siguiéndome en mis eventos. Yo llegué a ver algunos eventos de campaña así detrás de la barrera, desde lejitos, y sí, te ponían de repente las sillas así muy lejitos unas de otras, hasta las ponían a 1.5 metros, 2 metros. Pero cuando llegaba el momento que el diputado, el candidato llegaba, bueno, veías abarrotado por completo el sitio. Y para muestra un botón, y me voy a permitir comentar el cierre de campaña de un candidato a la gubernatura del estado, del partido de color anaranjadito, que fue aquí en Ciudad del Carmen, que por cierto, independientemente de la calidad como persona del candidato, pero bueno, vimos ahí fácil unas 3,000 personas, Lenny, en el centro, en este centro deportivo en el cual se llevó a cabo el cierre de campaña. Yo creo que habría unas 3,000, 3,500 personas. Es lógico, la gente en un lugar muy reducido se sofoca, y creo que pues cualquiera de nosotros, si te sientes sofocado, pues te vas a quitar el cubreboca, vas a platicar, es la gente gritando, agitando banderas. Imagínate la propagación intensa y terrible de los llamados aerosoles, como le llaman los médicos en esta cuestión. Entonces, pues las elecciones fueron otro factor, también desde mi punto de vista, que han disparado y han incrementado y recrudecido al grado de que ya otra vez nuestra capacidad hospitalaria se está viendo amenazada. Aquí queda demostrado, yo creo que a la clase política definitivamente lo que menos le importó en ese momento, pues era la salud de la gente, Lenny. Claro, Ramiro, de alguna manera se les
exhortó a las personas de alguna manera a asistir a estos eventos tomando las medidas. Sin embargo, como tú lo mencionas, creo que a pesar de que sea un lugar abierto, a pesar de que haya ventilación natural, yo creo que es muy poco probable que la gente lo respete al 100%. Estamos en una isla donde desafortunadamente o afortunadamente hay épocas en las que el sol pues es bastante, las temperaturas son altas, y más si estás en un lugar donde hay no solamente pocas personas, hay miles de personas concentradas para escuchar, o pues para acompañar a nuestro candidato, que en este caso fue en los últimos meses. Definitivamente sí coincido en parte de lo que comentas, Ramiro. Los políticos actuaron pues políticamente incorrectos, yo creo, en algunos momentos de sus campañas. Pues ahora sí que no creo que estuvimos todos preparados, tanto ellos como nosotros, y lo demostramos al asistir, ¿no?, a este tipo de encuentros, que de alguna manera, pues bueno, no venimos aquí a castigar a nadie, no venimos a hablar mal de nadie. Creo que las decisiones en su momento se tomaron, no considero que hayan sido las mejores en todos los casos, no estamos diciendo que todos pues tuvieron esta irresponsabilidad, pero sí algunos contribuyeron a que sus actividades no fueran pensadas en beneficio de la sociedad, sino en beneficio propio, y eso pues esto los hace políticamente incorrectos. Y pues de alguna manera esta tercera ola tiene una fecha, Ramiro, y es el 6 de julio pasado, cuando México reportó 7,898 nuevos casos. El mayor crecimiento desde el 25 de febrero, esto para tener más o menos la idea de cuáles han sido pues estos picos o estos puntos altos en los índices de contagio, porque de alguna manera hay gente que sí tenemos pues ese seguimiento diario de los casos que se van registrando por parte de las secretarías estatales. Y bueno, en el caso de México, el 6 de julio se marca como este punto, este foco rojo para nuestro país, en la que pues prácticamente pues tiene sus inicios esta tercera ola, en la que definitivamente pues ya nos encontramos, y que pues las organizaciones y algunas instituciones demostraban con estudios científicos, con investigaciones, no lo estamos inventando nosotros, Ramiro, sino que muchas de estas personas, estos casos estudiados de casos clínicos, indicaban que habían relajado las medidas de prevención. Es decir, se habla de gente que acudió a reuniones, a fiestas con muchas personas, gente que viajó, gente que se reunió en espacios cerrados, gente que pensó que solamente tenía gripa y no se aisló, y ni tampoco se hizo ningún tipo de prueba pues para comprobar. Creyó tener esta enfermedad estacional, por quizá algunos incluso lo lograron confundir con algunas alergias, y no se hicieron la prueba, y se dieron cuenta cuando personas cercanas ya estaban confirmada la enfermedad de coronavirus. Entonces es ahí, hasta ese momento, que las personas se percataron. Y pues gente que pues por estar vacunada pues dejó de cuidarse, y que pensó pues que no iba a pasar nada, y dejó de utilizar su cubrebocas, de tener estas medidas de prevención, y pues bueno, el resultado pues no fue pues tan positivo, ¿no? Entonces el vacunarse no es un indicativo de que no nos va a pasar nada, es continuar con las medidas y cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a los demás, Ramiro. Sí, Lenny, totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos perdido un poquito quizás la perspectiva como ciudadanos, y también quizá hemos caído en una falsa sensación de seguridad, porque te voy a poner un ejemplo. En el vecino estado de Yucatán, llegaron a tener rebasado casi su sistema, su capacidad de hospitalaria. Habilitaron un centro de convenciones con más de 120 camas con ventilación asistida. Pero en el momento antes, como tú dices, de este punto de partida del 6 de julio, Yucatán llegó a tener 20 contagios diarios nada más.
que era la parte más plana de la curva, por decirlo de alguna manera. Y es aquí donde esto toma diferentes aristas y tú puedes, como dices, comparar el antes y el después de esta fecha. Cuando pues empezamos a ver señales como esta, surge el optimismo, surge nuevamente la esperanza de que, bueno, ahora sí la vamos a librar. Y el día de ayer Mérida tiene 230 y tantos contagios por día en promedio. Ayer fueron 233. Hace una semana tuvieron su punto más alto con 327 contagios y más de 17 decesos. Cuando llegaron incluso a tener un par de días antes de todos estos eventos, donde tenían por mínimo 1 o 2 decesos, totalmente lamentables, no por ser menos la cantidad, pero vamos, reflejaba una situación esperanzadora y un escenario alentador. Ahora, como tú dices, las personas que viajaron no se sometieron a pruebas. Conozco mucha gente que viajó y que luego más tarde se platiqué con ellos. Es que fui a Cancún, pero no me acerqué a la zona hotelera. Nos estamos engañando de alguna manera y es un doble lenguaje en el cual creo que nosotros mismos queremos justificar nuestra irresponsabilidad ante los demás, porque de verdad no es invento y nuestro amable auditorio creo que también conoce en algún momento algún caso así. Gente que fue a Cancún, gente que fue a la zona de pirámides, a las zonas arqueológicas, parques temáticos, que obviamente sabemos que van a estar atestados de personas y particularmente de turistas extranjeros, y te dicen, no, es que sí tenían las medidas, es que sí estuvimos controlados, éramos grupos de 20 personas, no hace falta tanto, falta nada más una sola persona entre esas 20 para malear un sector poblacional por completo. Sí, definitivamente, Ramiro, hay muchas preguntas en el aire, pero bueno, vamos a hacer la siguiente a nuestro invitado, que también seguramente está muy entusiasta de querer participar. Y pues queremos saber su opinión. Créame que si tenemos la oportunidad de platicar con estas personalidades, con estos expertos o con estos especialistas que en cada edición de Voces tenemos la oportunidad y el gusto de poder invitarlos, es para conocer su punto de vista, ¿no? Y en el caso de nuestro invitado, pues quisiéramos saber pues qué opina, ¿no? En referencia a que pues se han suscitado todos estos eventos masivos y que de alguna manera las personas tuvieron o no pues la decisión de poder asistir con la idea de estar en un evento pues con un aforo controlado, pero que de alguna manera pues bueno, los resultados están a la vista. Doctor, ¿qué opinas en referencia pues a este cambio de semáforo en el caso de nuestra entidad, que tuvimos pues algunas actividades de proselitismo y que pues la gente pues asistió y que pues desafortunadamente algunos de ellos pues tuvieron la mala suerte de contagiarse o escuchar que algunos de las personas con los que asistieron o acompañaron pues también corrieron con esa misma suerte? Yo creo que las reuniones que realizaban estos candidatos a los diferentes puestos estuvieron muy mal, y creo que a todos nos parece que la semaforización epidemiológica de los diferentes estados tiene un trasfondo político. Yo creo que quisieron dar un panorama entre comillas más relajado, poniendo un semáforo verde para que la gente tuviera pues no tuviera este miedo de salir a votar en las calles, pero cosa que estuvo mal, sobre todo con las reuniones que realizaban estos candidatos, donde se apreciaba a los simpatizantes amontonados, sin guardar sus distancias, sin cubrebocas, inclusive hasta los mismos candidatos se les veía sin llevar estas medidas de seguridad, que evidentemente, claro que tuvieron que ver un repunte. Pues bien, doctor Ramiro, sin duda muy puntuales los comentarios, la experiencia que ha tenido pues en estos días en la primera línea, ¿no?, de atención a la gente que pues ha acudido a los diferentes centros hospitalarios, pues dan razón de poder compartir pues estas experiencias, ¿no? Y pues bueno, hemos estado hablando de pues todas estas temporadas, pues estos
eventos que han sucedido a lo largo de este año, y pues estamos prácticamente pues a unos días de concluir estas vacaciones de verano. Desafortunadamente o afortunadamente para algunos han tenido pues esa oportunidad de poder salir de la ciudad, pero pues bueno, creo que estamos en el momento de reflexionar si vamos o no a repetir lo que ya ha sucedido, ¿no? Estos momentos en los que vemos que la gente vuelve a repetir estas conductas de querer salir, despejarse, de que hemos estado muchos días encerrados en casa, y que este es el pretexto perfecto de que me voy a ir un fin de semana para despejarme, para distraerme. Los niños están de vacaciones, vamos a aprovechar estos días, pero bueno, estamos prácticamente replicando lo que en su momento pues ya nos ha dejado un mal sabor de boca, Ramiro. Entonces, ¿a qué nos enfrentaremos en las próximas semanas después de este periodo de vacaciones, pues conocidas vacaciones de verano? Sí, Lenny, efectivamente. Como dice el refrán, no entiendes que no entiendes. Entonces estamos volviendo a caer en las mismas conductas nocivas y definitivamente no hemos aprendido la lección. Vacaciones, otra vez las playas. Si no vayas a Cancún, no vayas a Tulum, aquí en nuestra bellísima Isla del Carmen, Bajamitas, Puerto Real, Isla Aguada, toda la parte de Champotón, Sabancuy. Es increíble el número de personas que se están juntando. No hay control, seamos realistas, no hay un control. Honestamente, tú llegas, pagas tu palapa o la zona donde te vas a instalar y simplemente pues pasas, lleves a 4, lleves a 20, no, mientras pues tú estés cubriendo la cuota, no va a pasar nada. Entonces, son una serie de cuestiones que vuelven a entrar aquí, tanto éticas, no diría yo moralistas, pero sí éticas y ya de responsabilidad de cada quien, porque vuelvo a tocar el punto, Lenny, del doble lenguaje. Sí me llevo a mis hijos a la playa, sí me los llevo de vacaciones, pero pongo el grito en el cielo como padre cuando ya las autoridades de salud empiezan a mencionar de un posible regreso presencial. Entonces, pues ¿de qué se trata, no? Yo considero que un regreso a clases presencial sí sería benéfico, sobre todo para los niños, con todo el control. Considero que la escuela definitivamente va a haber un control que no tienes en la playa, que no tienes en el restaurante de la zona turística, que no tienes en la discoteca más afamada de Cancún o de Playa del Carmen. Y bueno, tenemos una doble moral y no quisiera yo pensar que es parte ya de nuestra idiosincrasia como mexicanos, pero lamentablemente tendemos a seguirnos engañando, tendemos otra vez a desvirtuar un poquito las cuestiones que sí nos convienen, que no nos convienen, y acreditarlas que por conveniencia sí podemos tomar. Entonces, estamos en esa vertiente, Lenny. Casi se nos acaba el tiempo. Quisiera yo preguntar al doctor Alonso, pues este escenario, ¿cómo lo ves, doctor? Terminan las vacaciones de verano y honestamente yo estoy viendo la misma película que vi en Semana Santa. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que el panorama puede depender mucho, pero viéndolo desde el punto de vista en el que estamos actualmente, yo no espero mucha diferencia. La gente, como venía diciendo, la gente está relajando mucho las medidas de seguridad, el uso de cubrebocas, la sana distancia, y ahorita que ya mucha gente está vacunada, tiende a confiarse. El hecho de que uno ya esté vacunado no quiere decir que sea inmune ante el SARS-CoV-2. Gente, podemos volver a recaer, podemos volver a enfermarnos, podemos volver a estar hospitalizados. Obviamente la vacunación nos da un factor protector ante cuadros graves, ante cuadros de complicaciones, recurrencias, ante estas complicaciones, pero pues tarde o temprano podemos volver a enfermarnos. Por ahí una vez un médico, un maestro, me dijo que al menos el 90 al 98% de la población
puede llegar a enfermarse del COVID en algún momento de su vida. Y puede que sea, sí sea cierto. Puede que no hoy, mañana no, quizás el otro mes no, pero pues puede llegar un punto que nos podemos volver a enfermar. El panorama que veo de aquí a muchos años puede que sea igual ante la situación actual contra la influenza. Van a tener que haber inmunizaciones para reforzar nuestro sistema inmune anualmente, justamente como se aplica con la vacuna antiinfluenza. Pero viéndolo desde un corto a mediano plazo, realmente no veo mucha diferencia ante el día de hoy. Quizás pudiera ser peor debido a que sobre todo la gente joven, que es la que ha estado relajándose con las medidas de seguridad, una vez vacunada, yo creo que van a volver a regresar a las calles. Pero pues esperemos que eso no pase. Pues definitivamente, doctor, agradecemos muchísimo tu respuesta y bueno, tenemos por aquí algunos apuntes finales. Definitivamente, pues esto, el escenario en el cual tenemos en este momento, no pinta muy bien. Definitivamente nos tenemos que aplicar la vacunación, como lo mencionaba el doctor, no es la panacea, no es la varita mágica que ya va a cortar de repente el incremento en la curva de dengue. Creo que pues lo que hemos platicado aquí, hemos compartido sobre todo pues la opinión de un especialista, es finalmente pues para que la audiencia, para quienes nos han estado acompañando, pues reflexionen y tomen en consideración, pues vuelvo a repetir, no son cifras que nosotros hayamos inventado, o hayamos encontrado por ahí, son estadísticas que finalmente nos encienden un foquito rojo para ser más corresponsables, estar conscientes de nuestras acciones y que pensar que si hacemos o dejamos de hacer algo va a tener alguna repercusión positiva o negativa. Entonces, sabemos que habrán muchísimas opiniones al respecto. El hecho de estar vacunado, vuelvo a repetirlo, solamente es una medida más de protección. Debemos todos seguir usando el cubrebocas, mantenernos en la sana distancia. Si vamos a estar en lugares cerrados, pues tenerlos ventilados lo mejor posible. Que las personas vacunadas, por favor, síganse cuidando, principalmente pues en este periodo de aumento de casos en el que vivimos actualmente. Evitemos exponernos, evitemos asistir a estos pues estas reuniones o a estos eventos, estas actividades en las que pues sabemos que no vamos a estar completamente seguros. No se exponga, por favor. Guarde su distancia, resguárdese en su casa, salga solamente pues para lo que considere pues prácticamente pues necesario, que no lo puede evitar, y pues bueno, pues no tomar pues todas estas medidas y estas recomendaciones a la ligera. La magnitud de la tercera o la próxima ola depende absolutamente de nosotros, de nadie más. Entonces, por favor, seamos corresponsables. Queremos invitarlo, por favor, a que pues se cuide mucho, por favor, y que qué mejor que quedarse en casita y seguir escuchando pues la programación de Radio Delfín. Ahora sí que metemos el gol. Yo creo que hay muchas otras actividades que podemos realizar en casa con nuestra familia sin tener pues ese pretexto de salir de vacaciones y poner en riesgo pues a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Por mi parte, pues es todo, Ramiro, un gusto haber colaborado en este programa de Voces contigo, haber coincidido, y a nuestro invitado, pues nuevamente muchísimas gracias por este tiempo. Buenas noches. No, pues muchas gracias a ustedes, ha sido un placer, ha sido un honor el haber participado en este fragmento de Voces, en este programa de radio. Pues un saludo a ustedes, un saludo a la cabina, un saludo a la gente que nos escucha, y pues aquí estamos para servirle. Hasta luego. Gracias, Lenny. Buenas noches, amigos. Recuerden, la sana distancia es una frase que quizá nos parezca un poquito cansada y tediosa, pero puede salvarnos la vida. Gracias. Radio Delfín presentó Voces. Voces. Por el derecho de hablar Con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Voces.
Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.